Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que pasa a esta hora en Colombia. Y más de 6 horas cumple el llamado Plan Tortuga de los recicladores que sigue afectando la movilidad en la capital. Lo más probable es que la marcha llegue hasta la Plaza de Bolívar. ¿Cómo es la historia, Nicolás Rodríguez? Camila, buenas tardes para usted. Así es las 12 del mediodía, 1 minuto, y ya completan 6 horas exactas estas manifestaciones y Plan Tortuga que realiza un grupo de más de 100 recicladores en Bogotá. A esta hora, esta manifestación va sobre el puente de la calle 72 con NQS con miras a llegar a la Plaza de Bolívar. Recordemos que desde muy temprano se tomaron la autopista norte con calle 100, la calle 94 con autopista norte, la carrera 30 y en este momento van por la calle 72. A esta hora, Camila, también hay un pronunciamiento muy importante que llega por parte del distrito, exactamente desde la Secretaría General de Gobierno, porque lo que están diciendo es que definitivamente la Alcaldía Mayor no negociará la aplicación del decreto 014 del 2023, con la que se regula la selección de material reciclable en los espacios públicos. ¿Qué es lo que están pidiendo estos recicladores? Que se pueda hacer ese manejo de residuos en las calles de Bogotá. Pero lo que manifiesta el distrito es que cuando esto está sucediendo, el reguero de basura, en palabras literales, tanto el director de la UAS como el secretario de Seguridad, es evidente, por lo cual no se van a sentar a negociar. A esta hora la carrera 30 está habilitada, la autopista norte por supuesto que también, y también la avenida Suba, que era uno de los puntos también de concentración por el tráfico vehicular. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Nicolás. Estaremos pendientes a sus reportes. El presidente de la Corte Constitucional, hablando de otras informaciones, Jorge Enrique Ibáñez, pidió al Ministerio de Salud respetar las decisiones judiciales y cumplir con el reajuste de la llamada unidad de pago por capitación y no esperar a un desacato para cumplir las órdenes del Alto Tribunal. Sergio Barbosa. En diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a varios temas coyunturales del país y uno de ellos tiene que ver con la crisis que afronta el sistema de salud. Allí el magistrado Ibáñez habló sobre las múltiples órdenes al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, especialmente en las de reajustar la unidad de pago por capitación, y le hizo un llamado a acatar las decisiones judiciales y a no esperar un desacato porque lo que está en riesgo son los derechos de miles de pacientes. Mi llamado respetuoso como miembro de esta corporación y su presidente de la misma es: hay una decisión judicial, hay que cumplirla y por respetarla y cumplirla, porque está en juego de nuevo el derecho fundamental de una persona o de un grupo de personas, y hoy en día de miles de personas, que inclusive son millones de personas que pueden estar afectadas por la ausencia de una decisión administrativa que le corresponde adoptar a una autoridad. El presidente de la Corte Constitucional también se refirió a las agitadas relaciones entre este gobierno y el Alto Tribunal, y si bien reconoce que el presidente Gustavo Petro respeta a la Corte como institución, sí cree que el malestar del primer mandatario, quien en varias ocasiones ha criticado no solo a la Corte sino al mismo magistrado Ibáñez, quien la preside, tiene que ver con un tema personal del presidente de la República hacia el magistrado Ibáñez. Son las 12 del día, 3 minutos, y las organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, gremios y médicos y universidades solicitaron al gobierno nacional reajustar o revisar y ajustar la UPC proyectada para el 2026 al expresar su preocupación por la situación financiera del sistema de salud colombiano. En un comunicado conjunto advirtieron que esta crisis ya está afectando la calidad y el acceso a la atención de los usuarios. Jessica Gutiérrez. De acuerdo con este pronunciamiento, la falta de recursos suficientes ha generado interrupciones en tratamientos, dificultades para el acceso a medicamentos y un aumento sostenido de quejas y acciones judiciales presentadas por los pacientes, pues las organizaciones citan reportes de entes de control y de la Corte Constitucional para respaldar sus alertas y señalan que estas problemáticas están afectando con mayor fuerza a las poblaciones vulnerables, pues el documento hace referencia a advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre el deterioro financiero del sistema y la vulneración del derecho a la salud, pues según las cifras mencionadas, las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de los servicios, mientras que el número de reclamos y tutelas han crecido de forma significativa en los últimos años. Asimismo, los colectivos recuerdan que la Corte Constitucional, mediante el auto 2049 de este año, ordenó al gobierno garantizar que la unidad de pago por capitación sea suficiente y que los recursos fluyan de manera oportuna
fortuna. En ese sentido, insisten en que el ajuste para el próximo año debe reflejar los costos reales de la atención y el aumento en el uso de los servicios de la salud. Y hablamos ahora de política porque el Pacto Histórico oficializó la lista de integrantes de la consulta del 8 de marzo, aunque la decisión inicial solo contempla a 3 candidatos. El partido anunció en un comunicado que están abiertos a nuevas adhesiones que abrirían la puerta al ex canciller Luis Gilberto Murillo y también al exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Caterina Ávila. Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda anunciaron que irán a una consulta denominada Pacto Amplio. Cabe mencionar que este lunes se cumple el plazo para que los partidos y precandidatos presidenciales decidan si van a ir o no a una consulta. En el documento en el que el pacto anuncia esta decisión se lee: este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata, que comparten la tarea histórica de la unidad y estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas, cierro comillas. Así reaccionó el precandidato Roy Barreras. Será el escenario en que vamos a unir una poderosa corriente de luchas populares, de luchadores sociales, de reivindicación de derechos, de libertades, que han encarnado las izquierdas, con una poderosa corriente de pensamiento también liberal, socialdemócrata, de centro, de independientes, de gente que lo que quiere es seguridad, estabilidad, equilibrio. Vamos a unir este domingo esas dos poderosas fuerzas. Y quien gane esa consulta el domingo 8 de marzo será presidente de la República, si es capaz de unir al país. Cabe mencionar que desde algunos sectores se ha planteado la duda de si Iván Cepeda podría ir o no a esta consulta, teniendo en cuenta que el pasado mes de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que él fue elegido candidato presidencial. Hasta el momento se desconoce si otros precandidatos como Luis Gilberto Murillo o Juan Fernando Cristo se unirían a esta consulta del Pacto Amplio. 12 del día, 7 minutos. Y durante el 2025 la violencia en Arauca y el norte del Casanare se mantuvo crítica por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que se están disputando el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Cristian Correa. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante el 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame y Sácama en el departamento de Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones forzadas y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar. ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas. Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025 la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Macaguán, Itú, Betoy y Huá. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas. Ya un importante golpe de las disidencias a las disidencias de las FARC por parte de las autoridades en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. La Fuerza Aeroespacial Colombiana destruyó 18 dragas y 72 motobombas que eran utilizadas por las disidencias de alias Iván Mordisco para extraer oro de manera ilegal en el río Cauca. La operación militar se desarrolló en zona rural del municipio de Suárez. Según el ministro de la Defensa, esta actividad criminal era coordinada por alias Marlon, cabecilla de la estructura delincuencial Jaime Martínez, por quien el gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos. Para la explotación ilegal de oro, los delincuentes utilizaban cianuro y mercurio que eran vertidos al río contaminando sus aguas, indicó el ministro Pedro Sánchez. La fuerza pública estima que la minería ilegal en esa zona del Cauca representaba ingresos para el grupo ilegal superiores a los 1.600 millones de pesos mensuales. Gracias, Hugo Mario. Y previo a la Navidad, nos vamos del Valle del Cauca a Antioquia.
Previo a la noche de Navidad, aumentan los controles contra la pólvora en ese departamento, en Antioquia. La policía ha incautado más de 600 kilos durante diciembre, donde también el reporte de quemados asciende a las 90 personas. Héctor David Santamaría. Según el reporte de la Gobernación de Antioquia, este número de heridos con elementos explosivos y pirotécnicos supera en 17 casos los del mismo periodo del año anterior. El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la policía en Antioquia, destacó la incautación de 1.600 kilos de este material en lo corrido del año, pero más de 600 en los primeros días del mes de diciembre. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo estos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad antioqueña, en especial a los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los municipios con mayor número de personas quemadas, sigue encabezando Medellín con 49, le sigue Bello y Itagüí con 5 y el Bagre tiene 3 casos. Y la habilitación de hoteles clandestinos ha crecido por lo menos en un 300% en Barranquilla en el último año, a lo que los hoteleros piden una urgente regularización. Vanessa Saldarriaga. En medio de la expectativa que ha creado en el país un decreto de la Superintendencia de Industria y Comercio que podría suspender las operaciones de plataformas como Airbnb en Colombia, desde Cotelco Atlántico están reportando que al menos en un 300% ha crecido la habilitación de estos hospedajes paralelos en la capital del Atlántico, sin que al respecto se esté cumpliendo con la normativa que los hoteles sí deben cumplir. Quien hace la denuncia es Mario Mufdi, directivo de este gremio. Pero lo que queremos es que se regulen, que se controlen de una mejor manera, que sean justas las cosas para los hoteleros formales y eso pues obviamente hay que trabajarlo. Advierte que esto ha implicado una baja en el promedio del uso de hoteles. Sin embargo, la realización de eventos como el concierto de Shakira, el encuentro de la OCDE, las eliminatorias de fútbol para el Mundial incrementaron la asistencia de turistas a la ciudad, lo que benefició sus operaciones. La noticia internacional. En el mundo, Rusia ratificó su pleno respaldo a su aliado Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe. El ministro venezolano Iván Gil escribió en la red Telegram que su par ruso, Sergei Lavrov, expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país, dice allí el texto. El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró el canciller venezolano. Y desde Moscú fue respondido todo esto en un comunicado. Lavrov dijo que los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el Mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional. Los ministros acordaron continuar su estrecha cooperación bilateral y coordinar sus acciones en la escena internacional, en particular en la ONU, para garantizar el respeto a la soberanía de los estados y la no injerencia en sus asuntos internos, según escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú. La noticia deportiva. La noticia deportiva es que Independiente Santa Fe confirmó la renovación de Daniel Torres. El experimentado mediocampista de 36 años hará parte de la nómina que dirigirá Pablo Repeto en el 2026. Cito textualmente el mensaje con el que fue anunciada la renovación del volante santafereño. Abro comillas. Daniel, 6 veces campeón con el León y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. Daniel Torres se renovó su contrato y estará con nosotros en la Libertadores del 2026. Cierro comillas. Torres jugó en el 2025 51 partidos con la camiseta cardenal, aportando un gol y una asistencia. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes J Balvin, luego de aparecer como invitado sorpresa en el concierto de Bad Bunny realizado anoche en Ciudad de México. Balvin y el Conejo Malo se reencontraron tras varios años de no compartir escenario, luego de rumores de un posible distanciamiento que comenzaron a circular desde 2023. Durante la presentación se interpretaron temas como La Canción y esta, ¿Qué pretendes? Canción que compusieron y escribieron juntos y que fue compartida durante esta presentación. Balvin, entre sus palabras, fue el primero que se expresó y anunció su cariño y admiración por Benito, agradeciendo las enseñanzas recibidas por parte del artista puertorriqueño. Abro comillas. Hoy quiero decirte que te admiro, que el pasado es pasado, hemos madurado, nos disculpamos siempre, expresó. Por su parte, Bad Bunny
el puertorriqueño, aseguró que el cariño entre ambos es intacto y que la reconciliación se dio desde hace tiempo. Abro comillas. La gente no sabe que nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima. Y qué mejor que este aquí en México, cierro comillas. Un encuentro que fue calificado como histórico por los fanáticos. Esta y más tendencias en blurradio.com.